Uno de los aspectos fundamentales de la psicoterapia tiene que ver directamente con la transformación personal, tiene que ver directamente con la forma como cada uno de nosotros nos conformamos en un nuevo proceso de uno anterior que venía siendo anómalo o patológico. De eso vamos a hablar, de la psicoterapia. Cuando nosotros hacemos psicoterapia, estoy hablando de nosotros como paciente, como persona que va al psicólogo o al terapeuta para tratar cosas personales. Cuando nosotros vamos al psicoterapeuta o al psicólogo, vamos con la intención de que nos ayuden, de que nos orienten, de que de alguna manera podamos resolver nuestros conflictos. La verdad verdadera es que nos frustramos bastante cuando entramos al psicólogo y el psicólogo no nos dice nada. No nos orienta en lo absoluto y establece una serie de preguntas que siempre nos llevan a nosotros mismos. En la medida en que vamos desarrollando un aspecto fundamental en el proceso de autoconocimiento, es entonces cuando le vemos el queso a la tostada. ¿En qué sentido estoy hablando? Estoy hablando en el sentido de cuando empezamos a descubrirnos esos aspectos de nosotros mismos que no comprendemos, que no entendemos, que incluso ni siquiera conocemos. Entonces en ese momento empezamos a desarrollar una visión completa sobre nosotros mismos. Es allí donde fundamentalmente entendemos quiénes somos, cómo somos, por qué somos y a dónde vamos. Ese proceso de autoconocimiento no necesariamente es un proceso exitoso, o sea, no necesariamente nos va a dar la felicidad completa y la vida entera y la mejor forma de nuestras relaciones. No. Ese proceso lo que va a hacer es que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos y desde allí trabajar todo un proceso personal que implica resolver nuestros conflictos, que implica resolver nuestra visión de nosotros mismos en función de los demás. Es eso el proceso de psicoterapia. Por eso es que se dice que el psicólogo no es para locos, por eso es que se dice que el psicólogo no da consejos, por eso es que se dice que el psicólogo no te dice qué hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna potestad sobre eso, no tiene ningún proceso de influencia sobre eso. Él lo que hace es meterse dentro de ti y decirte: epa, este eres tú, aquí estás tú, esto es lo que tú presentas. Y es allí donde el psicólogo hace su trabajo y tú, como persona que va donde la terapia, entiende que es allí donde tiene que trabajar. En la medida en que nosotros trabajamos con nosotros mismos, en la medida en que nosotros encontramos ese proceso interno que nos dice quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos, entonces vamos a encontrar una cosa que se llama la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es eso que tú no entiendes, eso que te traiciona a ti mismo, eso que hace que tú te equivoques, que tú cometas malas decisiones, que tú te enredes en conflictos que no conoces, que tú digas cosas que de repente dices: caramba, ¿yo por qué dije esto? ¿O por qué hice esto? Eso es la sombra. Es cuando de repente tienes esos malos pensamientos, esas ganas de hacer daño, esa rabia, esa furia, ese odio, esa cosa que ocultamos, que no la dejamos salir afuera, que no permitimos que los demás vean. Esas perversiones, esas morbosidades, esas cosas, tú sabes, que nos avergüenzan de nosotros mismos. Es allí, eso que está dentro, que no lo queremos ver o que nos da miedo verlo, es lo que en psicoterapia sale. Vemos lo que se dice que es malo, vemos lo malo de nosotros mismos, vemos lo oscuro de nosotros mismos, vemos la sombra, por eso se le llama así, la sombra de nosotros mismos, eso que irradia oscuridad y que hace que nuestra propia luz interna no salga afuera. La mayoría de los seres humanos queremos que esa sombra no salga, que esa sombra no exista, y entonces la reprimimos. Hacemos que sea interna y que nadie la vea, que nadie vea esa zona que a nosotros nos da vergüenza, que a nosotros nos da pena. La verdad es que en psicoterapia, cuando tú logras encontrar esa sombra, cuando tú logras ver eso que está dentro de ti, que a ti te avergüenza o que te da pena o que no quieres tener, es entonces, en ese momento, cuando tú dices: ya va, pero es que esta es la parte buena mía y esta es la parte mala.
¿Cómo hago para unirlas? ¿Cómo hago para convertirme en un individuo completo, en un individuo lleno, en un individuo íntegro? Es allí donde el proceso de psicoterapia va a formar parte. Es allí donde la psicología va a entrar contigo y va a decirte, vamos a trabajar desde aquí, vamos a hacer ese proceso de integración, vamos a hacer ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos en la oscuridad y en la luz para entonces vernos. Es de eso que se trata la psicoterapia. ¿Está más claro? Había que decirlo.